les contara cómo eran mis mañanas hace algunos años, saldrían corriendo. En serio, era un espectáculo digno de una película de terror cómica. Sonaba el despertador y ¡pum!, empezaba la batalla. Pero no una batalla épica contra dragones, no. Era una lucha silenciosa, de esas que te carcomen por dentro, contra mi propia mente y el caos que yo mismo creaba. Desde el primer parpadeo, mi mano, como si tuviera vida propia, iba directo al celular. Error número 1. Y apenas eran las 6 a.m. Me sumergía en un torbellino de notificaciones, correos urgentes que no lo eran tanto y las vidas perfectas de otros en redes sociales que solo me hacían sentir como un campeón del fracaso antes siquiera de poner un pie fuera de la cama. Luego venía la carrera sin sentido. Buscar ropa interior limpia entre montañas de lodoblo después. Preparar un café mientras contestaba un WhatsApp con el hombro y salir pitando a la calle, ya sintiéndome derrotado reactivo como una hoja llevada por el viento de las circunstancias. Me quejaba del tráfico, del clima, de que el café estaba muy caliente o muy frío. Era un profesional de la queja matutina. Y lo peor es que pensaba que así era la vida, que ese corre-corre sin alma era lo normal. Pero en el fondo, una vocecita me decía, tiene que haber otra forma, compadre. No puedes seguir viviendo como un zombie programado para el estrés. Esa insatisfacción me llevó a devorar libros, a escuchar podcasts, a buscar como un loco alguna clave, alguna herramienta que me devolviera el control, especialmente de esa primera hora del día que intuía marcaba la pauta para todo lo demás. Y así, entre tanta búsqueda, tropecé con unos señores barbudos de la antigua Grecia y Roma que hablaban un idioma que al principio me sonó a chino mandarín avanzado, los estoicos. Nombres como Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, sonaban a clase de filosofía de las que te duermes. Pero, oh sorpresa, mientras más leía sobre ellos, más me daba cuenta de que estos tipos no eran unos aburridos teóricos, eran unos verdaderos hackers de la mente. Unos cracks que vivieron en épocas 1000 veces más caóticas que la nuestra, y aún así encontraron la manera de mantener la calma, el propósito y la fortaleza interior. Y entre sus muchas enseñanzas encontré unas joyas que cuando empecé a aplicarlas, con mucha torpeza al principio, no les voy a mentir, empezaron a transformar mis mañanas de forma radical. De esas joyas les quiero hablar hoy, no como un profesor, sino como un compañero de viaje que encontró un mapa y quiere compartirlo. Porque si yo, el antiguo rey del caos matutino, pude empezar a dominar mis mañanas, ustedes también pueden. Una de las primeras lecciones que me voló la cabeza fue esa de decidir qué está en mi control y qué no. Parece tan obvio, pero no lo es. Recuerdo un lunes especialmente infernal. Se me derramó el café encima de la camisa limpia. El tráfico estaba imposible. Llegué tarde a una reunión importante. Y para colmo, un cliente me mandó un correo bastante borde. Mi yo antiguo habría explotado. Habría maldecido mi suerte. Me habría quejado con todo el mundo y el resto del día habría sido una espiral de negatividad. Pero esa mañana respiré hondo, después de limpiar el café, claro, y me pregunté, a ver, campeón, de todo este desastre, ¿qué puedes controlar realmente? No podía controlar el derrame, ya había pasado, ni el tráfico, ni la actitud del cliente, pero sí podía controlar mi reacción, mi actitud y cómo iba a enfrentar el resto del día. Decidí no engancharme, sonreírle, aunque fuera con esfuerzo, a la siguiente persona que viera, y enfocarme en resolver lo que sí podía. No fue magia, seguía siendo un día complicado, pero esa pequeña pausa, esa distinción me quitó un peso enorme de encima. Dejé de sentirme una víctima de las circunstancias y empecé a sentir que recuperaba un poquito de mi poder. Y junto con esto empecé a aplicar otra idea brutal: definir mi propósito para el día. Antes, mis días eran una lista interminable de tareas reactivas, pero empecé a preguntarme al despertar, ¿cuál es la cosa más importante que quiero lograr hoy? Esa acción que si la cumplo hará que este día haya valido la pena. A veces era algo grande del trabajo, otras veces era algo tan simple como tener una conversación significativa con mi pareja o dedicar una hora a aprender algo nuevo. Pero tener ese norte claro desde la mañana me daba un filtro increíble para decir no a las distracciones y para sentir, al final del día, que había avanzado hacia algo que de verdad me importaba en lugar de solo haber estado ocupado. Estas dos ideas, amigos, fueron solo el comienzo de mi despertar estoico. Una vez que empecé a tomarle el gustillo a esto de sentir que tenía un poquito más de control sobre mis mañanas y mis días, gracias a enfocarme en lo que dependía de mí y a tener un propósito claro, me animé a explorar otras herramientas estoicas que al principio me sonaban francamente a tortura autoimpuesta. Una de ellas, y que hoy es un pilar en mi rutina, es la de empezar con incomodidad voluntaria. Sí, así como suena.
Yo, que era el fan número 1 del agua caliente casi hirviendo en la ducha, de la cama blandita hasta el último segundo, y de evitar cualquier cosa que oliera a esfuerzo innecesario, me encontré leyendo a estos sabios antiguos que decían que el exceso de comodidad nos debilita. Y vaya si tenían razón. Recuerdo la primera vez que intenté una ducha fría. Había leído sobre sus beneficios, la claridad mental, la energía. Patrañas, pensé. Pero ahí estaba yo, temblando como un chihuahua en el Polo Norte, mirando el grifo del agua fría como si fuera mi peor enemigo. Mi mente gritaba, no lo hagas, vas a morir de hipotermia instantánea, esto es una locura. Pero una parte de mí, esa que ya había probado un poquito de disciplina, susurró, solo un minuto, campeón, demuéstrate que puedes. Los primeros 30 segundos fueron un shock brutal, sentí que se me congelaban hasta las ideas. Pero después de ese primer minuto, cuando cerré el grifo y me sequé, ocurrió algo inesperado. No fue éxtasis ni iluminación divina, pero sentí una oleada de poder. Una sensación de haberle ganado una batalla a mi propia debilidad, a mi vocecita interna que siempre busca lo fácil. Y esa sensación, amigos, era adictiva. Empecé a incorporar pequeñas incomodidades en mi rutina. A veces era la ducha fría, otras veces era ayunar unas horas más de lo habitual o hacer esa tarea difícil y aburrida a primera hora en lugar de posponerla. Cada vez que elegía voluntariamente lo incómodo, sentía que mi músculo de la resiliencia se hacía un poquito más fuerte. Ya no le temía tanto a las dificultades inesperadas de la vida, porque estaba entrenando mi mente para soportar. Otra joya estoica que me costó, pero que transformó mi relación con el miedo, fue la famosa premeditatio malorum, o la visualización de lo peor que podría pasar. Suena a ser un cenizo profesional, lo sé. Antes, yo vivía aterrado por el futuro. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si esa presentación sale mal? Esos y sí me paralizaban. Pero los estoicos decían que en lugar de evitar esos pensamientos, había que enfrentarlos de antemano. Así que empecé a practicarlo. Antes de una reunión importante, por ejemplo, en lugar de solo visualizar el éxito, me tomaba unos minutos para pensar, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que me ponga nervioso y tartamudee, que no sepan responderme una pregunta, que el cliente no esté de acuerdo. Y luego pensaba, ok, ¿y si eso pasa, cómo podría reaccionar? ¿Qué plan B tendría? Al principio me sentía súper negativo, pero con la práctica descubrí que, paradójicamente, visualizar esos escenarios malos me quitaba muchísima ansiedad, porque mi mente ya había estado ahí, ya había contemplado el peor escenario y había empezado a pensar en soluciones. Así, cuando llegaba el momento real, me sentía mucho más preparado y sereno, casi como un guerrero que ya conoce el campo de batalla. Ya no era un miedo paralizante, sino una preparación estratégica. Y de la mano con esto, llegó una de las lecciones más profundas y a la vez más simples. Reflexionar sobre mi propia mortalidad. El famoso memento mori, recuerda que morirás. Qué frase tan directa. Antes, como la mayoría, evitaba pensar en la muerte. Pero los estoicos te invitan a recordarlo no para deprimirte, sino para vivir con más intensidad. Cuando empecé a interiorizar que mi tiempo aquí es limitado, que cada día es un regalo y no una garantía, muchas de mis preocupaciones triviales empezaron a desvanecerse. Esa discusión tonta, ese proyecto que posponía por miedo, todo se ponía en perspectiva. Si hoy fuera mi último día, ¿realmente me importaría tanto esa pequeña ofensa o ese miedo al que dirán? Esta idea me impulsó a ser más valiente, a decir más te quiero, a no dejar para mañana los sueños que podía empezar a construir hoy. No se trata de vivir con angustia, sino con un sentido de urgencia gozosa, apreciando cada momento y enfocándome en lo que de verdad deja una huella. Estas 3 prácticas, amigos, me hicieron sentir como si estuviera forjando una armadura interna contra las adversidades y la propia fugacidad de la vida. Conforme iba integrando estas lecciones estoicas en mis mañanas, empecé a notar cambios no solo en cómo empezaba el día, sino en cómo navegaba por él. Una de las herramientas más poderosas que descubrí fue la de no reaccionar de inmediato ante nada. Y vaya que yo era reactivo. Recibía un correo electrónico con un tono un poco brusco, y mi respuesta inmediata era ponerme a la defensiva y contestar con 3 piedras en la mano. Alguien me hacía un comentario que no me gustaba, y mi lengua viperina salía a relucir antes de que pudiera contar hasta 3. Vivía en un estado de alerta constante, como un resorte a punto de saltar. Esto, claro, me dejaba agotado emocionalmente, y muchas veces me metía en problemas innecesarios o dañaba relaciones. Pero entonces leía a Epicteto, quien decía algo así como que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellos, nuestra reacción. ¡Boom! Otra vez la idea del control interno.
Así que empecé a practicar la pausa estoica. Cuando algo me picaba, me molestaba o me sorprendía, en lugar de soltar lo primero que se me venía a la cabeza, me obligaba a respirar hondo y a contar literalmente hasta 10. A veces hasta 100, no les voy a mentir. En esa pausa me preguntaba, ¿es esto realmente tan grave? ¿Mi reacción impulsiva va a mejorar la situación o la va a empeorar? ¿Hay otra forma de ver esto? No tienen idea de cuántas discusiones me he ahorrado y cuánta paz mental he ganado con este simple truco. Aprender a ser el dueño de mis respuestas en lugar de un esclavo de mis impulsos fue como descubrir un superpoder. De la mano con esto, vino el desafío de reducir mi necesidad de aprobación externa. Esta sí que me dio guerra. Como muchos creo, yo vivía pendiente del qué dirán. Publicaba algo en redes sociales y me obsesionaba con los me gusta. Tomaba decisiones pensando en cómo me verían los demás, en si me aceptarían o me criticarían. Era agotador tratar de ser la versión de mí mismo que creía que los demás querían ver. Me sentía como un actor en una obra que no había elegido. Pero los estoicos, con su sabiduría implacable, me enseñaron que la verdadera libertad y la paz interior vienen de vivir de acuerdo con tus propios valores y principios, sin importar si te aplauden o te abuchean. Empecé a preguntarme, ¿estoy haciendo esto porque realmente creo en ello o porque busco la palmadita en la espalda de alguien más? Fue un proceso gradual, lleno de miedos e inseguridades. Recuerdo una vez que tuve que dar una opinión en el trabajo que sabía que no iba a ser popular, pero que yo consideraba correcta y honesta. Antes me habría callado o habría endulzado tanto mi mensaje que perdería su esencia. Pero ese día, armado con mi incipiente estoicismo, respiré hondo y dije lo que pensaba, con respeto pero con firmeza. Estaba aterrado por la reacción. Pero ¿saben qué? Aunque hubo algunas caras largas, la sensación de haber sido fiel a mí mismo fue increíblemente liberadora. Entendí que no puedo controlar lo que otros piensen de mí, pero sí puedo controlar mi integridad. Y eso, amigos, te da una fortaleza que ninguna cantidad de likes puede igualar. Para ayudarme en todo este proceso de autoobservación y aplicación de principios, descubrí otra herramienta estoica fundamental: escribir en un diario, pero al estilo estoico. Antes pensaba que los diarios eran para adolescentes o para contar chismes. Qué equivocado estaba. Empecé a seguir el ejemplo de Marco Aurelio, usando mi diario no para desahogar mis quejas, sino para reflexionar sobre mis virtudes y mis fallos, para prepararme para el día que comenzaba. ¿Qué desafíos podría enfrentar? ¿Cómo podría aplicar mis principios estoicos? Y para revisar al final del día cómo había ido. ¿Fui dueño de mis reacciones? ¿Actué con propósito? Este simple acto de escribir, de poner mis pensamientos en papel, me dio una claridad mental impresionante. Era como tener una conversación conmigo mismo, pero con un yo más sabio y objetivo. Me ayudó a ver patrones en mi comportamiento, a celebrar mis pequeñas victorias en el camino de la disciplina y a ser más consciente de mis áreas de mejora. ¿Quién diría que un simple cuaderno y un bolígrafo podrían convertirse en un gimnasio para la mente? Y así, ladrillito a ladrillito, o mejor dicho, lección estoica a lección estoica, mis mañanas y por ende mi vida empezaron a tomar un color muy diferente. Dos de las últimas piezas que realmente cementaron esta transformación en mi rutina matutina fueron la práctica de la gratitud consciente y el firme propósito de no quejarme, al menos durante la primera hora del día. Suenan simples, pero el impacto es brutal. Antes, como les contaba, yo era un experto en detectar lo que faltaba, lo que estaba mal, lo que podía ser mejor. Mi mente era un radar de imperfecciones. Pero los estoicos me enseñaron que la verdadera riqueza no está en tener más, sino en apreciar más lo que ya tienes. Así que empecé un pequeño ritual mañanero. Antes de salir de la cama, o mientras me preparaba el café, dedicaba unos minutos a pensar en 3 cosas por las que me sentía genuinamente agradecido. A veces eran cosas grandes como mi salud o mis seres queridos, pero muchas otras eran cosas súper simples. El calor del sol en la ventana, el sabor de ese primer café, tener un techo sobre mi cabeza, el hecho de poder respirar sin dificultad. Al principio se sentía un poco forzado, como si estuviera haciendo una tarea, pero con la constancia, esa práctica empezó a reprogramar mi cerebro. En lugar de empezar el día con la lista de pendientes o con las preocupaciones, lo empezaba con una sensación de abundancia, de reconocimiento. Y ese estado de gratitud, amigos, es como un imán para las cosas buenas. Te pone en una sintonía mucho más positiva y receptiva. Y de la mano de la gratitud vino mi compromiso de erradicar la queja matutina. ¿Qué vicio tan arraigado tenía? Me quejaba del despertador, del frío, del calor, de que tenía sueño, de las noticias. Era un festival de negatividad antes de las 8 a.m.
Los estoicos, en cambio, te invitan a aceptar lo que no puedes cambiar y a enfocarte en tu respuesta. Así que me propuse: durante la primera hora del día, pase lo que pase, no me voy a quejar. Voy a observar, voy a aceptar, y si algo no me gusta y puedo cambiarlo, voy a pensar en cómo hacerlo en lugar de solo lamentarme. Este fue uno de los cambios más difíciles pero más liberadores. Dejar de alimentar esa energía negativa desde el inicio hizo que mis mañanas se sintieran más ligeras, más llenas de posibilidades. Ya no empezaba el día con un déficit emocional. Y miren, después de compartirles este viaje personal a través de estas 10 lecciones estoicas, quiero ser súper honesto. No me he convertido en un sabio estoico de la noche a la mañana. Sigo teniendo mis días caóticos, mis reacciones impulsivas y mis momentos de debilidad. Soy humano como todos ustedes. Pero la diferencia es que ahora tengo un arsenal de herramientas, una filosofía de vida que me ayuda a navegar esos momentos con mucha más conciencia, calma y fortaleza. Mis mañanas ya no son una batalla campal contra el mundo y contra mí mismo. Se han convertido en un espacio sagrado para conectar conmigo, para establecer mi intención y para prepararme para ser la mejor versión de mí ese día. Y eso, amigos de Claves del Futuro, es un regalo que todos nos merecemos. Si alguna de estas ideas resonó contigo, si sentiste esa chispita de «Oye, esto podría funcionar para mí», te invito a que no lo dejes solo en una lectura o una escuchada. Elige una sola de estas lecciones, la que más te haya llamado la atención, y comprométete a practicarla esta semana. Solo una. Y observa qué pasa. Me encantaría que bajes a los comentarios y me cuentes cuál de estas lecciones estoicas sientes que necesitas más en tu vida ahora mismo y te comprometes a probar. Escríbelo, no solo para compartirlo, sino como un primer paso de ese compromiso contigo mismo. Y por supuesto, si este viaje te ha aportado valor y quieres seguir descubriendo más claves para una vida con propósito, con fortaleza y con alegría, ya sabes qué hacer. Dale un buen like a este video para que llegue a más personas que lo necesiten. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa esa campanita para no perderte nada. Y comparte este contenido con alguien a quien creas que le pueda servir. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda, cada mañana es una nueva oportunidad para forjar una mente más firme y un día más tuyo. Sigue cultivando tu estoicismo interior, una mañana a la vez. Nos vemos en el próximo video, guerreros.